potencia y la malla 1 es la parte de control. La parte de control siempre es de baja potencia y la malla 2 siempre es de alta potencia, por lo menos más potencia que la malla 1. Quiere decir que la corriente colector va a ser mayor porque de eso se trata. El transistor amplifica la corriente de base y la corriente en corriente de colector. Entonces, si la multiplica, la corriente colector debe de ser mayor. Entonces, va a ser seguro para el usuario. La seguridad de la carga, por ejemplo, RL, que proteja RL, eso es secundario. La parte primordial en un circuito eléctrico o electrónico es la protección del usuario. ¿Y quién es el usuario? ¿Quién resulta ser el usuario en este circuito? ¿O no hay un usuario? Si yo tengo un switch, se supone que tengo un usuario. Si no tuviera switch, entonces no necesita usuario. Entonces, ¿quién es el usuario? ¿Sí siguen ahí o ya se fueron? ¿El push button? ¿Quién es el usuario? ¿El push button? No, el push button es la parte de control. Pero el que conecte y desconecte el switch, ajá, ¿quién sería? Es una persona, ¿no? Es una persona porque es un switch y un switch mecánico pues va a tener una palanquita, va a tener un botoncito que yo lo voy a accionar con el dedo, ¿no? Entonces necesita de una persona, de un humano, que sea el usuario. Entonces, si este circuito protege al usuario, entonces protege al humano. Que pase una corriente menor aquí resulta ser más seguro para el usuario. Y entonces, ¿cuánta corriente es segura para el usuario? De hecho, pocos miliamperes, menos de 10 miliamperes es seguro. Porque si yo pongo 10 miliamperes con 100 volts, yo puedo hacer que una persona pues entre en convulsión, depende de cuánto tiempo se le conecte esta corriente, ¿no? Con 10 miliamperes y con 100 volts. Pero si tengo 10 miliamperes con 5 volts, pues no pasa nada. Entonces, es la combinación de los dos parámetros, diferencia potencial e intensidad de corriente. 10 miliamperes con 100 volts y entonces puedo matar a una persona. Si elevo el voltaje, pues más rápido, ¿no? Si elevo la corriente más. Entonces, quiere decir que con menos corriente va a ser más seguro. Entonces, si la corriente colector pasa 100 miliamperes, entonces ya no es tan seguro. Si esos 100 miliamperes los hago pasar por el switch, entonces no es tan seguro. Entonces tiene que ver con seguridad. Este circuito es porque es seguro para el usuario, si no, no lo pondría. Es seguro porque la corriente que va, en el caso de que pueda saltar el arco eléctrico, la corriente que va a recibir el usuario es muy pequeña, ya no es peligrosa, es una corriente muy pequeña. Cosa contraria pasaría si yo lo pongo en serie con la carga, la corriente es mayor, entonces hay más posibilidades de un daño hacia el usuario. Esa es la parte primordial que yo tengo que fijarme. La parte secundaria es proteger la carga, proteger el transistor, proteger la fuente, proteger todos los componentes. Esa es la parte secundaria. Lo principal es proteger al usuario. A fin de cuentas, el usuario resultaría más caro, ¿no? De hecho, es una persona es invaluable y una resistencia tiene un valor, ¿no? Pues cuesta 10 centavos, a veces me la venden hasta $1, me ven la cara y me cuesta $1, ¿no? Pero estas tienen un precio. Una batería pues puede costar 50 pesos, si compro una buena calidad cuesta 150, un transistor puede costar 15 pesos, o sea, son sustituibles. Si se daña el transistor, pues compro otro, son 15 pesos, ¿no? Pero acá, si yo mato a una persona, ¿qué pasa? Pongo otra persona, pues es más difícil, ¿no? Por eso el principal que es susceptible a protección es el usuario. Entonces, lo principal que yo debo de ver en un circuito es la protección del usuario. Entonces, la corriente que pasa aquí es muy pequeña. De hecho, tan pequeña que yo puedo tener mucha humedad en las manos, puedo estar descalzo, puedo presionar el switch y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasa si la corriente colector es 50 amperes y yo pongo el switch aquí y yo lo tengo que accionar?
Entonces, ahí sí hay un problema porque es bastante peligroso. Entonces, el tiempo de vida de este switch va a ser mayor cuando la corriente que pasa a través de él es menor. Entonces, lo protejo también de forma secundaria, protejo el switch, que es mecánico, y entonces el tiempo de vida se alarga. Cosa contraria va a pasar cuando lo ponga aquí, en serie con la carga nada más, y eliminando todos los demás componentes de la malla 1, y pongo el switch aquí directamente. La corriente, entre más corriente maneje el switch, más rápido se va a degradar y el tiempo de vida es más corto. De hecho, hasta lo vamos a lograr ver el arco eléctrico que se va a formar adentro del interruptor. Si el interruptor está sellado, si yo lo enciendo o lo apago en la oscuridad, voy a ver que internamente se va a iluminar porque es el arco eléctrico que se formó. Cuando se empieza a conectar estos dos contactos, se forma el arco eléctrico y eso provoca una carbonización de las terminales y acorta el tiempo de vida. Cosa contraria pasa cuando yo lo conecto a una corriente mucho más baja, el arco eléctrico no se llega a formar porque la corriente es muy pequeña. Y entonces el switch, el tiempo de vida va a ser mucho más largo. Entonces, esa es la diferencia entre sustituir un simple switch por un transistor. Entonces, le va a dar más tiempo de vida, va a ser más seguro para el usuario y la corriente de carga, de la carga, o sea, la corriente colector, va a ser más seguro porque aquí nunca se va a formar un arco eléctrico porque estas uniones son permanentes. Las uniones que son en el transistor, que es transistor de tipo bipolar, nunca se van a quitar. Entonces, no va a haber partes en movimiento, no se va a formar un arco eléctrico y este va a tener un tiempo de vida máximo de 25 años y este probablemente ya aumente, son 100,000 ciclos de activaciones, pero que normalmente se visualizan como 6 años, digo como 6 meses, pero cuando yo lo pongo a través de un transistor, a lo mejor esos 6 meses son como 1 año o 2 años, porque le voy a alargar el tiempo de vida poniendo este transistor. Entonces, esta conexión se llama de emisor común, porque el emisor lo conectamos a tierra y la carga se conecta en el colector. Entonces, tenemos dos corrientes que al final esas corrientes se suman en el emisor. Entonces, la corriente colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor. Entonces, ¿cómo se calcula? Las dos fuentes de alimentación, porque normalmente la base requiere de un voltaje menor y el colector soporta un voltaje mayor. Entonces, por eso son dos fuentes de alimentación. Entonces, estas son dos variantes. Esta terminal VBB lo puedo estar, alimentando con un microcontrolador aparte. Entonces, no importa si elimino esta fuente, este también lo puedo conectar directamente a la misma fuente, siempre y cuando VCC, el voltaje de VCC lo soporte la base. En el caso de un tipo 41, por ejemplo, son 6 volts. Si la fuente VCC es más de 6 volts, yo no puedo hacer este puente, porque entonces daño de forma permanente el transistor. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para el transistor es muy importante saber qué tanto amplifica la corriente, porque el transistor bipolar es un transistor que amplifica corriente, exclusivamente maneja corriente en la base y la multiplica en el colector. ¿Cuál es la tasa de multiplicación? Es un parámetro que se llama ganancia y que lo podemos visualizar como la letra griega beta, como la beta, o puede ser también como HFE, y no tiene unidades, simplemente es un número como aquí, beta. Entonces, hay otro parámetro que también tiene que ver con esa ganancia y que se llama alfa. Esa alfa involucra la corriente colector y la corriente emisor. Entonces, es el cociente entre la corriente colector y la corriente emisor, es un parámetro que se llama alfa y normalmente es un número menor a 1. De esa forma veo qué tan eficiente es mi
transistor. Entre más se acerque a la unidad, mi transistor es más eficiente porque requiere de una corriente menor en la base para amplificar a una corriente mayor en el colector. Eso es el parámetro alfa. Tampoco tiene unidades, entonces dividimos corriente colector entre corriente colector y esto es igual a alfa. Y beta involucra corriente colector y corriente de base. Entonces, beta por la corriente de base es igual a la corriente de colector. Es una forma de relacionarlas, estas dos corrientes. ¿Cómo le hago? Entonces, tengo estos parámetros. Esta es una fuente de 10 volts. VCC también es 10 volts. Resistencia de base son 39 kiloohms. Resistencia de carga 220 y la ganancia es igual a 100. Entonces, lo voy a resolver por mallas, identifico cuál es la malla 1, la malla 2 o malla de potencia, malla de control. Y lo que hago es, por ejemplo, saco diferencias de potencial primero, en este caso. Vamos a tomar en cuenta primero resistencia de base. Tengo la resistencia de la base, son 39 kiloohms. Tengo el voltaje de la fuente, que son 10, y entonces puedo sacar por caídas de tensión el voltaje o caída de tensión de RB. Si tomo en cuenta que la caída de tensión entre base y emisor, como es un semiconductor, y normalmente 90 y tantos % de los semiconductores son de silicio, entonces este es una caída de tensión de 0.7. ¿Sí me están siguiendo o si voy muy rápido, díganme por favor porque necesito que le entiendan? ¿Sí se está entendiendo este repaso? Creo que puede repetir lo de cómo hacerlo de las mallas. ¿Con qué valores? Por favor. ¿Con qué valores? Este es un ejemplo, por eso tiene valores ya. Pero normalmente esto yo lo diseño, ¿no? Yo elijo el transistor y entonces el transistor ya, la hoja de datos me va a dar la ganancia. Yo voy a elegir la conexión. En este caso es para conmutación, nada más para encender y apagar una carga. Entonces, el que se usa es esta conexión que se llama emisor común. ¿Cómo sé que es emisor común? Porque el emisor lo conecto a tierra y la carga se conecta en el colector. ¿Cómo identifico las mallas? La parte de potencia hace una malla y la parte de control, que es esta, que involucra la base, es la otra malla. ¿Por qué es una malla? Porque aquí el circuito se cierra. Recuerden que esta tierra es la misma, entonces aquí el circuito se cierra y esta es una malla que involucra una fuente de alimentación, un interruptor, una resistencia y una caída de tensión de un semiconductor. Y nada más estamos utilizando la parte de la unión entre base y emisor. No utilizamos la de base colector ni colector emisor porque la malla es aquí entre base y emisor. Entonces, entre base y emisor hay una caída de tensión de 0.7, ese es estándar y tiene que ver con cómo se fabrican los semiconductores. Un semiconductor más común es de silicio y entonces el silicio tiene una caída de tensión de 0.7. Entonces, 0.7 más, vamos a resolverlo por ley de Kirchhoff, ley de mallas. Por eso dividimos en mallas. Entonces, ley de Kirchhoff nos dice que si sumamos todas las caídas de tensión y las fuentes de alimentación, el voltaje total es igual a 0. Entonces, voltaje BB menos caída de tensión de RB menos caída de tensión del semiconductor menos 0.7, eso nos va a dar igual a 0. Entonces, 10 menos 0.7 y eso nos va a dar igual a RB, como dice aquí el procedimiento. 10 menos 0.7 igual a 9.3. 9.3 es la caída de tensión de esta resistencia RB. Entonces, si tengo RB, puedo calcular la corriente por ley de Ohm. La corriente que va a pasar aquí, como todos los componentes están en serie, entonces es la misma corriente. La misma corriente que pasa en este cable pasa a través del switch, pasa a través de la resistencia, pasa a través de esta unión de semiconductor y se recicla al negativo hacia la fuente. Entonces, es la misma. Entonces, si calculo la corriente que pasa a través de esta resistencia, que es de 39 kiloohms, y con una caída de tensión de 9.3 volts, aplico ley de Ohm, y entonces corriente es igual
a voltaje sobre resistencia. Y esa corriente es la corriente de base, es la misma, corriente de base. Corriente de base es igual a voltaje, y el voltaje que vamos a utilizar es el voltaje que pasa a través o caída de tensión en la resistencia, que son 9.3, entre la resistencia, y es 39. Entonces divido 9.3 entre 39 kiloohms o 39,000 ohms, y nos da una corriente de base de 238 microamperes. Esa es la corriente que pasa a través de la base. Es una corriente muy pequeña, ni siquiera llega a medio miliamper, ni siquiera es medio miliamper. ¿Qué pasa con la corriente colector? La corriente colector se va a multiplicar. ¿Cuál es la tasa de multiplicación? Es 100. Esta es la ganancia. Quiere decir que si yo multiplico la corriente de base por 100, va a ser igual a la corriente del colector. Como pasa aquí con la fórmula, la corriente colector es igual a corriente de base por la ganancia beta. Muy importante, porque esta beta únicamente funciona para corriente continua o corriente directa, por eso dice aquí beta CC, beta de corriente continua o corriente directa. Si utilizamos corriente alterna, como en un arreglo push-pull, entonces debemos de considerar también el parámetro alfa. Entonces multiplicamos 238 microamperes por 100, que es la ganancia, y eso nos da un total de 23.85 miliamperes en corriente colector. Esa corriente circula en la otra malla. De hecho, en este nodo, las dos corrientes, corriente colector más corriente de base, se unen, y el total es la corriente de emisor. Entonces, si sumamos 23.85 más 238 microamperes, nos va a dar el total de la corriente de emisor, es el total de la corriente que consume todo este circuito. Entonces, con corriente colector, yo puedo saber la caída de tensión de RL. Entonces, ya sé el valor de la fuente de alimentación. No sé la caída de tensión entre colector y emisor. ¿Por qué no sé? Porque esta es dinámica, esta varía. Cuando está en corte y en saturación, el voltaje de colector y emisor es diferente. Cuando está en saturación, el voltaje de colector a emisor tiende a ir a cero, pero no es cero, tiene un voltaje menor. Y cuando el transistor está en corte o está desconectado, como en esta posición, cuando está desconectado, el voltaje colector-emisor tiende a parecerse a VCC, o sea, tiende a ser a 10 volts, es muy cercano a 10 volts. Entonces baja, cuando conecto el switch, baja, pero no baja a cero. ¿Por qué no baja a cero? Porque este transistor nunca se desconecta completamente, por lo menos no hay desconexión física. Hay una polarización eléctrica que hace que la corriente se frene, pero hay una conducción de una corriente muy pequeña que pasa a través de colector y emisor. Entonces este voltaje es variable, la caída de tensión es variable. Entonces lo que tengo que hacer es, cuando se conmuta, cuando se cierra, va a tener un valor, y cuando se abre va a tener otro valor. Entonces cuando se cierra, el valor va a ser igual al que nos dé la malla. Entonces calculamos la caída de tensión de esta resistencia. Tenemos el valor de la resistencia RL, que son 220 ohms, y tenemos el valor de la corriente, que es la corriente colector, es la corriente que se acaba de calcular, que es 23.8 miliamperes, es esta. Entonces tenemos los dos parámetros. Por ley de Ohm podemos sacar la caída de voltaje, la caída de tensión. Entonces voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Esa corriente es la corriente colector y la resistencia es la resistencia L, RL. Entonces es igual a 23, porque la corriente colector es 23.8 y RL es igual a 220 ohms. Entonces multiplico, y esta es la caída de tensión de la resistencia de carga, 5.25. Esta tiene una caída de tensión de 5.25. Si se lo restamos a 10, nos va a dar la caída de tensión de nuestro transistor.
en saturación, nada más. Únicamente en saturación. Entonces, voltaje colector emisor 10 menos 5.25, eso nos da un valor de 4.75. Esta es la caída de tensión en saturación. Si nosotros sumamos todo, sumamos, bueno, le restamos 10, a 10 le restamos 5.25 menos 4.75 y eso debe de ser igual a 0, según la ley de mallas de Kirchhoff, porque así se resuelven las mallas, ¿no? Igual que lo hicimos acá. Entonces ya tenemos la corriente de colector, la corriente de base, caídas de tensión. Así se calcula un transistor. ¿Preguntas? Ok. Esto es la solución para cuando lo usamos en conmutación única y exclusivamente. Entonces, cuando lo usamos como amplificador, el cálculo cambia, se hace un poquito más complejo, porque ahora vamos a trabajar en la parte lineal de la curva del transistor. En esta parte nada más estamos utilizando la parte de corte y saturación, únicamente corte y saturación. Nada más necesitamos esas dos partes, que encienda y apague la carga. Entonces va a haber una caída de tensión aquí, otra aquí, y al final la suma de todas, suma aritmética, va a ser igual a 0. Entonces lo que quería que vieran aquí es que esta corriente es mayor, 23. Estoy controlando 23 miliamperes en el colector con una corriente de 238 microamperes. Es un poquito menos de un cuarto de miliamper. Ni siquiera llega a un cuarto de miliamper. 238 microamperes pasan a través del switch. Prácticamente le puedo poner la lengua aquí y no pasa nada. Entonces, caso contrario, con 23 miliamperes, con 23 miliamperes que pasan aquí, sí me empiezan a dar unas cosquillitas en el dedo aquí. Si yo aumento este voltaje de VCC, en lugar de 10 yo le pongo, no sé, unos 24, entonces ya voy a sentir una pequeña descarga con 23. Sigue siendo no tan peligroso, pero aquí manejamos una corriente menor a 1 miliamper. Es mucho más seguro aquí que en este punto. Y está haciendo exactamente lo mismo que si yo pusiera el switch aquí. Está controlando la RL. Pero esta es una forma más segura. Le doy más tiempo de vida a este conmutador, a este switch. Entonces, de esta forma yo puedo sustituir un interruptor por un transistor. Este switch puede ser un microcontrolador. No necesariamente tiene que ser un switch mecánico. Yo puedo enviarle una señal de disparo de un microcontrolador. Le puedo enviar desde un 555 con un tren de pulsos para que replique en corriente una señal PWM, o puedo decirle a una lámpara que se encienda y se apague, una lámpara de potencia, por ejemplo, como la de un carro, como una lámpara intermitente de un carro que se enciende y se apaga, pero la controlo de forma segura por medio de un switch que puede ser de tipo electrónico. No necesariamente tiene que ser de tipo mecánico. Para que sea de tipo mecánico es porque el usuario va a ser un humano, pero si es electrónico, el usuario a lo mejor es un 555, es un AVR, es un PIC, es un Arduino, es una tarjeta que controla este punto, que decide cuándo se enciende o se apaga esta carga RL. ¿Cómo pondría una protección en este circuito? Sí podría ponerle protecciones o no es necesario que lleve protecciones. No es necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta fuente de alimentación, de repente, estas dos terminales positivo y negativo se unen por accidente, ¿no? Se unen. ¿Qué pasa con esa corriente que era muy pequeña, que era de
microamperes. ¿Qué pasa con la corriente cuando uno estas dos terminales? Sí, de hecho tiende a irse a infinito. Eso depende de la robustez de esta fuente. Si es muy robusta esta fuente, entonces va a durar mucho tiempo con una corriente alta. Y esa corriente alta va a fundir este cable, va a fundir este switch, va a quemar esta resistencia. El valor de esta resistencia, que era de 39 kilos, lo convierte en un ohm, por ejemplo, o menos de un ohm, y entonces pasa una gran cantidad de corriente. ¿Y qué va a pasar con el transistor? Cuando la corriente ya no sea microamperes, sino sean amperes, 20 amperes, 30 amperes, en un lapso de, por ejemplo, un microsegundo. ¿Qué va a pasar con el transistor? Pues ya se quema, ¿no? Se va a quemar el transistor, se va a dañar de forma permanente. Entonces, ¿requiere o no requiere protección? Sí requiere protección, sí requiere protección, a fuerzas, aunque así como está el circuito, yo me imagino que se puede quedar de por vida, pero no estoy tomando en cuenta situaciones extremas como la que les acabo de comentar, que se unan accidentalmente, estas dos terminales se unen, ese cortocircuito, circula una corriente cortocircuito que intenta irse a infinito. Como intenta irse a infinito, va a fundir el cobre porque va a llegar a una temperatura que va a ser mayor a 1000 grados, funde rapidísimo el cobre y puede fundir también el metal, el fierro, que tenga este interruptor. Funde obviamente el alambre nicromel que está aquí adentro de la resistencia, o sea, las resistencias de carbón va a soportar un poquito más la temperatura porque el carbón soporta una temperatura mayor, pero la va a modificar. En lugar de ser 39, la resistencia va a bajar y eso va a permitir que una corriente mayor pase hacia la base. Entonces, la base de este transistor tiene un límite y ese límite lo vemos en la hoja de datos. Si fuera un transistor, por ejemplo, BC547, el límite es como 1 amper. Entonces, si sobrepasa 1 amper, este transistor se quemó. Entonces, total que va a quemar casi todo en mi circuito si yo no puse una protección. Entonces, debo de poner una protección. Una protección, por ejemplo, para cortocircuito sería un simple fusible aquí. Un simple fusible, y si estas terminales se unen accidentalmente, el fusible se funde y protegió todo el circuito. Descontinuó la corriente, protegió esta fuente, ya no se quemó tampoco la fuente, protegió todo el circuito, pero esa es protección contra cortocircuito. ¿Qué pasa si es sobrecarga, sobretensión o otro tipo de distorsión de tipo eléctrica? ¿El fusible lo va a proteger? No, para eso se necesita utilizar otro tipo de componentes, pero todos los componentes son susceptibles de protección. Vamos a cambiar de liga porque ya se nos va a acabar el tiempo. Hay que conectarse a la otra liga, por favor. Y la carga es el elemento más delicado, el elemento más caro. Entonces, esta es la carga a la que voy a proteger. Entonces, sí es muy importante que se encienda o que se apague y que nunca, ese ciclo nunca se vaya a descontinuar, encendido o apagado. O sea, y entonces hay que proteger el transistor. Este transistor debe de estar protegido para que no se dañe, porque si se daña va a quedar el circuito abierto o circuito cerrado, que pase todo el tiempo la corriente y nunca le hace caso al interruptor. Entonces, protejo este. Sí es muy importante proteger al usuario porque necesito aquí un voltaje de VCC muy grande, por ejemplo, 1000 volts. Entonces, en 1000 volts no puedo poner el interruptor aquí en serie con la carga. 1000 volts es muy peligroso. De hecho, ni la distancia debe ser muy corta. Esto debe ser de forma remota, a una distancia de mínimo unos 10 metros cuando utilizo un voltaje mayor aquí. Entonces, a fuerzas debe de manejarse a través de un dispositivo de potencia. Entonces, aquí protejo al usuario. Este switch a lo mejor es electrónico, ni siquiera es un switch mecánico.
La fuente también es una fuente muy confiable, que asegura que nunca va a tener un cortocircuito, o protejo contra cortocircuitos para que la corriente no se eleve. Y como nunca se desconecta completamente todas las uniones del transistor, quiere decir que esta corriente también puede pasar de forma inversa a través de la base. La corriente que va en el colector puede pasar de forma inversa a través de la base e irse hacia esta fuente. Obviamente sería un error que la corriente pasara así, porque el sentido de la corriente en la base tendría que ir así, pero en una corriente de error, cuando el transistor ya está dañado, la corriente también puede pasar así. Y en lugar de pasar microamperes, van a pasar amperes, y eso puede dañar todos los componentes. Entonces, yo debo de elegir cuál voy a proteger. Si no importa la carga, pues la carga no la protejo, ¿no? A lo mejor es una resistencia así chafa de 10 pesos, como las resistencias para calentar agua. No me importa, ¿no? Pues ¿para qué la protejo? Pues de todo modo se va a dañar, ¿no? Porque absorbe humedad y entonces va a tener un tiempo de vida muy corto. Entonces, ¿para qué la protejo? O a lo mejor el transistor es de esos de 15 pesos, entonces no importa, pues lo dejo así. No lo protejo, nada más le pongo un disipador bastante grande para que no se caliente y no lo protejo. Entonces, ¿cuál sería la forma de proteger el transistor? Por medio de un diodo invertido, como en el puente H. Le pongo un diodo aquí, en paralelo entre emisor y colector, y que vaya ánodo a cátodo, o sea, la flecha vaya hacia arriba, y de esa forma protejo el transistor. ¿Cómo protejo aquí la base? Le pongo otro elemento, por ejemplo, un variac, o le pongo 2 diodos Zener. Le pongo 2 diodos Zener aquí, uno que vaya positivo y otro que vaya negativo, para que en algún momento que el voltaje o la corriente sobrepasen los niveles, entonces el diodo Zener los va a drenar a tierra, en el caso de que sea el voltaje el que aumentó. En el caso de que sea la corriente, es un variac, que funciona igual como un diodo, como 2 diodos más bien, 2 diodos encontrados, y que la corriente circula en los dos sentidos, pero limita la corriente. A diferencia de una resistencia, la resistencia es sensible a la temperatura. El variac funciona para una corriente de cortocircuito o una corriente inversa. Para eso es, para protección. Entonces le pongo un variac o le pongo 2 diodos Zener, y de esa forma protejo la base del transistor. Entonces depende de que lo que quieran proteger. Más adelante en los circuitos que veamos vamos a ver cómo serían las protecciones. Las protecciones van a ser redes snowboard, van a ser resistencias, capacitores, inductores, diodos, variac, Zener. Depende. Este es el circuito básico, pero no contiene ninguna protección. Yo se las tengo que anexar para cuando este circuito lo haga de forma física. ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas. Ok, bueno, hay personas que no entregaron nada. Creo que me va a dar más pena a mí ponerle 0. Entonces, les voy a dar hasta hoy. Por favor, no me defrauden. Si lo van a hacer hasta hoy y tuvieron una última oportunidad, una segunda oportunidad, por favor, háganlo bien. Tienen hasta hoy a las 23:59 para subir lo que no subieron, porque si no, en sentido contrario sería un 0. No creo que quieran un 0, ¿verdad? Entonces, por favor, las personas que faltaron tienen hasta hoy, ya no hay prórroga, ahora sí, ya no se aceptan de que a las 2, 3 de la mañana que se les fue el internet o que no pudieron. Por favor, entréguenlo antes de las 23:59, los que faltaron, para que pueda promediar con una calificación ya más decente, ¿no? No un 0. Por favor. Entonces, seguimos mañana. Se cuidan. Nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos vamos a escuchar. Hasta luego. Ok, profesor. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, gracias. Hasta luego, de nada, nos vemos. Hasta luego. Se cuidan. Profe.